una chica llega emocionada a la ceremonia de bienvenida a la universidad, lista para confesar su sentimiento de su primer amor frente a todos, pero su gran momento termina en un desastre. Accidentalmente golpea a su crush. Ella es Seon Ji-fan, una atleta de jabalina con muchísima fuerza, y él es Yankee, su amor platónico de la secundaria. Aunque apenas se veían en esos días, ahora el destino los ha puesto en la misma universidad. Después de la primera clase, ella intenta disculparse por el golpe, y por esas vueltas de la vida, ambos terminan como presidentes de la clase, lo que significa que tendrán que pasar mucho tiempo juntos. Más adelante les toca competir en equipo, y Ji-fan ve la oportunidad perfecta para acercarse a él, pero algo aún mejor pasa. Durante la carrera se caen, y ella acaba cargándolo hasta la meta y ganan. Luego Yankee se da cuenta de que perdió una pequeña cajita de dulces que es muy especial para él. Ji-fan, sin dudarlo, le ayuda a buscarla, incluso en la basura. Mientras buscan, él le menciona que le recuerda a alguien de la secundaria y le pregunta si tiene un hermano, pero no, ella es hija única. A la mañana siguiente, el prota se despierta después de un sueño donde veía a su amigo y a Seon Ji-fan. Más tarde, mientras toca el piano, observa a Ji-fan y la compara con un caramelo. Aunque parece sencilla, al pensar en ella, le deja un dulce sabor. Un poco después, nuestra prota decide vestirse de chico para divertirse. Yankee aparece de repente, y al verla así, se queda impactado por lo mucho que le recuerda a su amigo en la secundaria. Esa noche sus compañeros de cuarto le cuentan sobre un gimnasio. Al escuchar que el dueño se llama Xiao Son, se emociona. Su amigo siempre llevaba una chaqueta con ese nombre. Pensando que podría ser él, decide ir a buscarlo al día siguiente. El galán va al gimnasio, pero no lo encuentra. Va a una cancha cercana, tampoco. Finalmente, lo ve en una parada de autobús y está con nada menos que Seon Ji-fan. En ese momento, Yankee revive todos esos recuerdos y aunque parece el último en notarlo, es obvio para todos. Su amigo en la secundaria siempre fue Ji-fan. En esos recuerdos incluso vemos cómo ella se confesó una vez, pero Yankee convenció de que era un chico, simplemente se fue. En sus días de secundaria, Seon Ji-fan era una chica fuerte y con un estilo algo masculino, siempre lista para defender a su amigo Xiao Son. Cuando Yankee llega como nuevo estudiante y empieza a ser molestado, Ji-fan interviene para ayudarlo y desde entonces se vuelven inseparables. Más adelante, ella planea una sorpresa para el cumpleaños de Yankee, pero ese día él tiene problemas con su padre, quien no aprueba su sueño de dedicarse a la música y no puede llegar a tiempo. Comienza a llover fuerte, pero cuando Yankee finalmente encuentra la invitación, va directo al lugar. A pesar del mal tiempo logran cantar y soplar las velas juntos. Justo cuando Ji-fan se va a confesar, un trueno la asusta y ella termina recostándose en el pecho del galán. Él, creyendo que es un chico, se molesta y se siente incómodo. Ahora en el presente, Yankee sigue confundido entre quién es su amigo en la secundaria de Seon Ji-fan. En ese momento, nuestra prota llega y estando bastante borracha se le acerca demasiado. Fijando su mirada en sus labios, ella termina besándolo, dejándolo más confundido. Al principio, el padre de Yankee no quería que él estudiara música, pero cambió de opinión y decidió llevarlo a Beijing para que persiguiera su sueño. El día del viaje, Yankee ya había quedado en verse con su amigo, así que sale corriendo para encontrarse con él. Mientras tanto, Ji-fan está en una excursión con sus compañeros, pero se escapa un rato para intentar verlo. Aunque lo espera un buen rato, no logran encontrarse. Y en su apuro, ella deja caer su cajita de dulces, que él termina encontrando cuando llega al lugar. Ya en el presente, Yankee y Ji-fan se reencuentran y empiezan a conversar. En el camino, se encuentran con alguien ofreciendo un curso de manejo y deciden aceptar. Al día siguiente, ambos se arreglan para lucir bien. Yankee pasa primero y lo hace genial, pero cuando le toca a Ji-fan es todo un caos, tanto que el profesor le pide al galán que le explique. Más tarde salen de paseo y en el camino se encuentra con un perrito que se atraviesa en la carretera. Terminan perdidos y llegan a la casa de una abuela. Mientras él se da un baño, Ji-fan no puede evitar fantasear con su físico, pero cuando él sale, está vestido de una forma tan chistosa que rompe la tensión. Por la noche, ella sale al baño y termina perdiéndose. Su galán va a buscarla y juntos aprovechan el momento para ver luciérnagas. En ese instante, él empieza a mirarla con otros ojos y algo más profundo empieza a surgir entre ellos. Al día siguiente, los protas están en la biblioteca estudiando para un proyecto. Mientras él explica, ella se queda completamente distraída, pensando en su crush y sin escuchar nada de lo que él dice. Después se van al cine a ver una película de música clásica. Ambos están algo nerviosos porque sus manos quedan muy cerca, hasta que ella toma la iniciativa y le agarra la mano. ¡Qué lindo es el amor! Otra vez en la universidad, nuestra prota va con una compañera y se encuentra con Bae Yuse, un chico súper popular del departamento de fotografía. Él le devuelve su credencial de estudiante y ella recuerda que es el mismo chico con el que se tropezó antes. Como agradecimiento, él le sugiere que lo invite a comer.
En la cafetería todas están impresionadas al ver a Bai Yusei con Yufan y comienzan a murmurar. En ese momento, Yankee entra y su expresión deja claro que no está nada contento con la escena. Esa noche, Yankee decide escribirle una carta de amor a su amada y la esconde en un libro de texto para dárselo al día siguiente. Al día siguiente le da el libro y ella, emocionada por el regalo, decide no abrirlo de inmediato y le pide a su amiga Dean que le preste su libro para estudiar. Más tarde, Yankee llega emocionado a preguntarle si leyó la nota que estaba en el libro. Ella, sin saber de qué habla, se inventa que sí la leyó y que no le gustó porque no le conviene. Yankee se queda súper decepcionado, creyendo que lo rechazaron, y se va completamente desanimado. Una noche, ella va a una fiesta con los chicos de la universidad, con la esperanza de ver a su crush. Ahí se entera de que él se va a mudar, así que es el momento para escribirle un mensaje. Luego vuelve a entrar acompañada de Yusei y el prota, que ya está ahí, los ve juntos y empieza a actuar frío con ella. Al día siguiente, todos los estudiantes se ponen sus antiguos uniformes de secundaria para una foto. Mientras descansan, empiezan a contar historias de terror y nuestra prota se asusta, tropezándose con algo. Su galán mete la mano para protegerla y termina con un rasguño. Él exagera el dolor para que ella lo lleve a la enfermería y ahí se ponen un poco cariñosos. Sin embargo, Yusei aparece para buscarlos para las fotos y el prota toma a Yufan del brazo. En ese momento, hace un pequeño recorrido mental de todos sus encuentros y parece que finalmente se da cuenta de quién es ella realmente. Por la tarde, nuestra prota recibe una invitación de su galán para salir. Sin dudarlo, acepta y lo acompaña a buscar una casa para su mudanza. Visitan varias opciones hasta encontrar la perfecta. Al día siguiente, Yankee se muda y su amada está ahí ayudándolo. Aprovechando el momento, él le cura una herida en la rodilla que se hizo el día anterior y antes de despedirse, le regala una crema para que siga cuidándola. Ella, en agradecimiento, le da un osito de peluche. Siguiendo el consejo de su amiga sobre ser más femenina, Yufan va al centro comercial y empieza a imitar a las chicas que ve por ahí. Yusei la ve y con una sonrisa le ofrece ayuda. La lleva a su estudio, le da un vestido precioso y le toma unas fotos muy lindas. Más tarde Yankee ve las fotos, pero no le parecen tan bonitas. Al día siguiente, nuestra prota de la universidad luciendo súper linda y femenina. Emocionada, se acerca a Yankee y le pregunta cómo se ve, pero él solo le dice que el look no le queda bien, dejándola algo molesta. Después ella se va a jugar billar con Yusei y él aprovecha la oportunidad para coquetearle, diciéndole que si Yankee no la valora, él estará encantado de enamorarla. Más adelante Yankee está en una audición, tocando el piano, pero de pronto empieza a imaginar asomado una situación comprometida con Yusei. Los celos lo llenan de furia y eso hace que toque mal, quedando fuera de la competencia. Luego se mete una pelea y cuando la prota se entera, Yusei la acompaña para ver cómo está Yankee. Sin embargo, él los ve juntos y lleno de celos, no la recibe. Más tarde, el prota recibe un peluche que contiene una grabación de una canción de su amada, lo que lo alegra mucho. Al día siguiente, ella se va de paseo con Yusei, montan a caballo, y por la noche terminan en la noria. A la mañana siguiente, ella está un poco nerviosa de que su galán se entere, ya que eso podría traer problemas. Por ahora almuerzan juntos, y él le agradece el detalle del peluche, dejando ver lo enamorado que está. Después de clases, los tortolitos se van de paseo a un concierto de música clásica. La prota, no muy acostumbrada a este tipo de música, se queda dormida. Luego deciden cambiar de ritmo y se van a un concierto de rock. Finalmente termina la noche en casa el prota jugando videojuegos y ella termina quedándose a dormir ahí. En los días siguientes, ambos se enfocan en sus metas. Él practica con la orquesta para una audición, mientras que ella entrena intensamente para un concurso de jabalina. Después de tanto esfuerzo, ambos logran buenos resultados. Emocionada, ella corre al teatro a mostrarle su medalla a su galán y él le dedica una hermosa pieza en el piano. Sin embargo, mientras él toca para ella, aparece una chica sonriendo desde el público. Parece que a nuestra prota le ha llegado competencia. Al día siguiente, los compañeros de Yankee están emocionados por la llegada de una nueva estudiante, que es guapísima y famosa por tocar el piano. Cuando Yankee llega con su amada, ella reconoce enseguida a la chica. Es Tantan, la misma que estaba con él en la secundaria. A primera vista parece amable, pero en realidad no lo es. Más tarde Yufan va al baño y Tantan la sigue. Con una sonrisa falsa, le agradece por cuidar de Yankee, pero le deja claro que ahora ella se encargará y le sugiere que se aparte. Además, Yankee, siempre tan amable, le dice a su amada que la acompañará a casa, pero Tantan finge torcerse el tobillo para que él la ayude y termina acompañándola a ella. Más tarde descubrimos que Tantan va a visitar a su primo, que resulta ser Yusei. Ambos habían planeado que Yusei sedujera a Yufan para que Tantan tuviera el camino libre con Yankee. Llega Navidad y nuestra prota, triste por ver a Yankee con Tantan, termina borracha. Y ahí está Yusei como siempre, para llevarla a su casa. Cuando el galán se entera, va con la amiga de Yufan a buscarla y termina enfrentándose con Yusei
Yusei advirtiéndole que se mantenga alejado de su chica. El fin de semana, Yankee se va de paseo con Tantan y por coincidencia termina en el mismo lugar donde Somadi y sus amigos están hospedándose. Al llegar, Yankee se muestra muy alegre de ver a Yufan y le ayuda con su equipaje, pero Tantan no pierde el tiempo y hace su primera jugada. Sale luciendo super sexy y le dice al prota que olvidó su abrigo en su habitación, lo que obviamente molesta a nuestra protagonista. Más tarde, mientras preparan una barbacoa, las dos chicas hacen todo tipo de cosas para llamar la atención de Yankee, volviéndolo loco de tanto competir. La situación es bastante cómica. Por la noche empieza a llover fuerte y los tortolitos terminan juntos bajo techo. Aprovechan el momento para conversar y Yankee le asegura a Yufan que siempre puede contar con él. Justo cuando el ambiente se estaba poniendo romántico, Tantan aparece y rompe la magia. Más adelante, empiezan a circular en las redes una foto de la prota de sus días en la secundaria, junto con un comentario malicioso que insinúa que es transexual. Los rumores se esparcen rápidamente por la universidad y la gente comienza a señalarla. En esta ocasión, Yusei y Yankee unen fuerzas para investigar quién está detrás de esto, y descubren que una de sus compañeras, la misma que ya había hablado mal de Yufan en el pasado. Aunque nuestra prota intenta seguir adelante sin importarle lo que digan, el acoso y la burla solo empeoran. Colocan carteles con su cara llamándola marimacho y hasta pintan su rostro en la pared de la azotea. La pobre está destrozada y en un momento de frustración se coloca al borde de la azotea, llorando por todo lo que está pasando, pero con la firme decisión de no rendirse. Desde la distancia, su galán lo observa preocupado. Días después, nuestro prota y Yusei siguen trabajando juntos para desenmascarar a la chica detrás de los rumores. Ya saben que fue ella, pero necesitan pruebas, así que Yusei, sabiendo que a ella le gusta, la distrae mientras Yankee se infiltra en su cuenta falsa y empieza a transmitir con la ayuda de Xiaozon. De repente todo se descontrola cuando aparece Yufan y la culpable sigue sin confesar nada. Justo en ese momento llega Tantan y sin dudarlo le da una cachetada y le entrega unas hojas con las pruebas. Ya no le queda otra y finalmente confiesa que sí fue ella. Todos lo ven y así se terminan los rumores. Más tarde nuestra prota está en el estudio con su galán. Le agradece y le confiesa todo lo que ha hecho para cambiar su apariencia, con la esperanza de ser aceptada. Le responde que las personas que la quieran de verdad la aceptarán tal como es. Más adelante, Yankee y la prota se reúnen en la biblioteca para estudiar, pero las cosas se ponen interesantes cuando llega Yusei y comienza la competencia entre los dos chicos. Por la noche, ambos acompañan a la prota hasta su dormitorio y oficialmente declaran su guerra de amor. Al día siguiente, los protas se van de paseo en tren con sus amigos. Al principio, el ambiente es súper animado, pero cuando cae la noche, el ruido y la incomodidad no dejan dormir a nadie. Para pasar el rato deciden jugar cartas y al final son recompensados con un amanecer espectacular. Después de todo, el viaje no estuvo tan mal. Tras pasar una semana de vacaciones en casa, nuestra prota va al supermercado y conoce a una señora muy simpática. Al día siguiente, la misma señora la invita a su casa y para sorpresa de la prota, resulta ser la mamá de Yankee. La señora los deja solos y cuando encienden la TV, solo encuentran escenas de besos en todos los canales, lo que los pone algo incómodos, así que deciden ver resúmenes de Drama King. Y una noche Yufan se encuentra con su galán y juntos juegan con fuegos artificiales. Más tarde llegan sus amigos y todos celebran juntos el año nuevo, disfrutando el espectáculo de luces. Yankee aprovecha el momento, se le acerca a su amada y al oído le desea un feliz año nuevo, dándole un dulce beso en la mejilla. De vuelta en la universidad, la prota va súper animada a llevar unas cosas a su galán, pero lo encuentra abrazado con Tantan. Obviamente, esto la pone furiosa. Más tarde está con su amigo descargando su enojo mientras practican boxeo. Lo divertido es que él lleva una máscara con la cara de su galán. Xiaozon, su amigo, le avisa a Yankee para que vaya a verla. Al rato Yankee llega con una cajita de galletas y le explica lo que pasó. Ella lo perdona, pero justo en ese momento se dirige al hospital porque Yusei está internado y muy astuto intenta que Yufan se quede cuidándolo. Por supuesto, su galán no lo permite y se ofrece él mismo a cuidarlo. Al día siguiente por la noche, nuestros totolitos van a una cita. Primero van al cine y Yankee intenta ser romántico y atento, pero ella no capta ninguna de sus señales. Más tarde, él empieza a mandar mensajes con frases para coquetear, pero ella sigue sin entender. Como último intento, inventa que se le dañó la lámpara en su casa para tener una excusa de pasar tiempo juntos, en un ambiente romántico. Pero ella una vez más no se da cuenta. Sin más opciones, decide ir a lo seguro. La sigue, la abraza por detrás y finalmente le dice que le gusta. Esa misma noche, Yufan se queda con su galán. Después de ayudarla a secar el cabello, se van a dormir, pero ninguno logra conciliar el sueño. Ella se levanta para buscar su teléfono y de paso observa a su amado. Incluso intenta darle un beso, pero él abre los ojos y le pregunta qué está haciendo y termina dándole el besito.
Después se sientan a ver una película y ella le pregunta qué le gusta de ella. Él se queda pensando y le devuelve la pregunta. Sin dudarlo, ella le dice que le gusta porque es guapo, toca el piano increíble y en general porque es perfecto. Ambos se sonríen y siguen viendo la película. Al día siguiente, los tortolitos aprovechan cada oportunidad para demostrarse cariño, ya sea con miradas pícaras, abrazos o tomarse de las manos. Más adelante, Yankee participa en una competencia con su grupo de música y el show es espectacular. Cuando termina, Yufan se acerca para felicitarlo y sin importar la multitud, se dan un beso tremendo. ¡Qué lindo momento! El día comienza con los tortolitos yendo a la universidad juntos tomados de la mano. La protesta que no se lo puede creer. Por la noche, él la acompaña hasta su dormitorio y ella, sin querer despedirse, lo abraza y le da un beso en la mejilla y él le da un beso en la frente. ¡Qué tiernos! Más tarde en la universidad, la parejita está en la biblioteca y Yufan se queda dormida. Su galán aprovecha para dibujarle en la cara con un lápiz. En el baño, escucha unas chicas hablando mal de ella, lo que la molesta, y entonces descubre que tiene la cara pintada. Vaya disgusto. Luego la encuentra y le dice que no debe sentirse insegura por comentarios maliciosos de los demás. Después Yufan se dedica a entrenar, pero siente un fuerte dolor en la muñeca, así que va al médico con su entrenadora. El médico le explica que por entrenar sin descanso y no tratarse a tiempo, su muñeca tiene una lesión grave y le recomienda que deje el deporte. Naturalmente, ella se siente devastada, pero insiste en competir de todas formas. Al día siguiente es el día de la competencia. Su galán y sus amigos la animan con todas sus fuerzas. Con mucha determinación, logra hacer el lanzamiento, pero el dolor es tan fuerte que termina desmayándose. Al despertar, ella se encuentra con su galán cuidándola, pero él tiene que irse pronto por asuntos familiares. Una enfermera le menciona el informe y cuando sus amigos llegan, la encuentran llorando. Los resultados de su lesión no han sido buenos. Al día siguiente, después de darle vuelta a la cabeza sobre qué hacer ahora con su vida, nuestra prota decide visitar a su galán. Al llegar, la recibe su madre y la hace pasar para esperarlo. Mientras espera, se encuentra con un documento que invita a Yankee a estudiar en el extranjero. Esto le impacta y se va, terminando en el campo, donde intenta lanzar una jabalina entre lágrimas, pero no puede. Al llegar a casa, encuentra a Yankee esperándola. Ella finge estar bien y lo invita a una cita. Al día siguiente, antes de encontrarse con ella, Yankee se cruza con la entrenadora, quien le da la triste noticia de que Yufan quizá no pueda volver a lanzar la jabalina. Aún así se ven y pasan el día en un parque de atracciones, comiendo algodón de azúcar y divirtiéndose mucho en su cita. Por la noche en casa, ella le dice lo guapo que se ve cuando toca el piano y cómo brilla al hacer algo que ama, deseando que siempre sea así. El galán, sabiendo lo que esto significa para ella, intenta animarla y le dice que no importa lo que quiera hacer, él siempre estará a su lado. Más tarde la acompaña a la parada de autobús. Su mirada hacia ella es triste, y aunque Yufan trata de fingir que todo está bien, la despedida tiene un aire de nostalgia. Al día siguiente, Yankee y sus amigos buscan a la prota por todos lados, pero ella se ha ido sin dejar rastro. El galán, afectado por su ausencia, decide renunciar a la oportunidad de estudiar en el extranjero, lo cual desata problemas con su padre. Esa noche en su habitación, toma el oso que ella le regaló y escucha una grabación donde Yufan se disculpa y le explica que para no ser una carga, será un tiempo para pensar en qué más puede hacer. Días después, ella está en casa de su padre sacando unas tartas del horno cuando de pronto su amado aparece en la puerta. Él la abraza y ella le corresponde con fuerza. Lo ha extrañado muchísimo. Muy contenta, le cuenta que ha aprendido a hacer pan con su papá y que ha estado estudiando inglés para poder irse con él a Estados Unidos. Él, aunque por un momento se molesta, le aclara que para él lo único importante es ella y le muestra el libro donde había escrito su confesión de amor que ella nunca notó. Ella, actuando tierna, logra calmarlo y se dan un besito que rápidamente se convierte en un beso más apasionado hasta que es interrumpido por unos cólicos menstruales. Sin dudarlo, él sale a comprarle toallitas sanitarias y vuelve a casa para seguir cuidándola. Eso sí que fue una flecha directa al corazón. Más adelante, Yufan celebra su cumpleaños junto a Tantan y sus amigos, disfrutando de una noche divertida. Después, su galán la lleva a su casa por una celebración privada. Le da un regalo especial, unas sudaderas de pareja, y comienzan a jugar juntos. Las cosas empiezan a ponerse intensas, y ella, nerviosa pero con ganas de quedarse, decide salir, aunque finalmente vuelve a entrar. Tras un breve beso, esta vez no se va. Con el tiempo, la casa de Yankee empieza a llenarse de cosas de su novia, y ambos crean recuerdos juntos, haciendo de todo un poco. Una mañana, cuando están a punto de desayunar, suena el timbre. Es el padre de Yufan. Ella intenta esconderse, pero al final los descubren. El encuentro es bastante incómodo, con el papá lanzándole muchas preguntas a Yankee, quien, muy nervioso, se ofrece a cocinar. Aunque el plato se ve bien, termina siendo extremadamente picante. Al día siguiente, el galán acompaña a su suegra a la estación y allí él le da una pequeña señal de aceptación, diciendo que poco a poco irá aceptándolo, por lo menos es un avance.
Más adelante, Yankee lleva oficialmente a Yufan a la casa de sus padres. La prota simpatiza mucho con el papá, tanto que terminan cocinando juntos. Poco después, ella regresa a sus entrenamientos, decidida a intentarlo con la mano izquierda. Todos se alegran por su esfuerzo, especialmente su galán, que la apoya en todo. Ahora que la parejita pasa más tiempo junta, empiezan a notar que convivir no es tan fácil. Cada uno tiene sus gustos y manías. Se les ve hablando de lo complicado que puede ser convivir como pareja, pero a pesar de todo, siguen felices juntos. En otro momento, están disfrutando de cangrejos, y como a ella le cuesta pelarlos, su galán la ayuda y le dice que quiere hacer eso por el resto de su vida. Ella lo toma como una propuesta de matrimonio, así que improvisan un anillo y se comprometen. Se dan un tierno beso y se expresan cuánto se aman. Tiempo después, están todos reunidos grabando sobre sus relaciones. Yufan cuenta que en el momento de su confesión, se puso ese vestido rojo para captar la atención de su galán, y lo logró. Finalmente, ella termina hablando de lo bonito que es el primer amor, rodeada de su único amor y de sus amigos, y acabando aquí este hermoso y tierno drama llamado El primer romance. Este drama mezcla de manera encantadora la comedia romántica con momentos emotivos, creando una historia de crecimiento personal de pareja que atrapa desde el principio. La relación entre los protagonistas se desarrolla de forma natural, con situaciones cómicas, malentendidos y momentos de complicidad que los hacen entrañables. A medida que pasan de amigos a enamorados, enfrentan tanto las dulzuras como los desafíos de estar juntos, especialmente en situaciones cotidianas y problemas más serios como las inseguridades y el apoyo mutuo en momentos difíciles. La dinámica de ambos, con sus personalidades contrastantes, resulta ser refrescante y divertida. Además, el drama se toma el tiempo para mostrar cómo el amor puede inspirar a superar obstáculos personales y compartir sueños juntos, sin idealizar las relaciones. A lo largo de la historia, se explora el primer amor como una experiencia llena de más imperfección, pero auténtica que deja huella. Este enfoque le da al drama una calidez especial, dejando una impresión duradera sobre el valor de apoyarse mutuamente y aceptar al otro con sus defectos, mientras se disfruta el camino de la vida juntos. Para más contenido como este, apóyeme con sus me gusta, además de suscribirse a mi canal y compartiendo este video con sus amigos y amigas. Y recuerden, hay amores que solo pueden vivir en tu corazón, no en tu vida. Bye bye.